Gracias por continuar con nosotros. A nivel internacional también ha habido repercusiones. Por ejemplo, en un comunicado hoy, la experta de la ONU exhorta a Guatemala a repetir la selección de magistrados de forma transparente. Y voy a leer textualmente el comunicado. Dice: estos procesos de selección no se realizaron acorde con los estándares internacionales en la materia, en particular en cuanto a su objetividad y transparencia, afectando la independencia judicial en el país, advirtió la señora Knoll. Es necesario que las autoridades nacionales consideren repetir los procesos de selección de magistrados a las altas cortes a fin de asegurar que las mismas se integren por magistrados independientes, probos y competentes. ¿Qué opina, licenciado? Definitivamente es un llamado muy claro al Estado de Guatemala. No es una jueza la relatora, pero sí representa a la comunidad internacional en el tema de independencia judicial. De tal forma que si el Estado no atiende la obligación internacional que tiene de dotarse a sí mismo de un organismo judicial independiente, que es lo que ella está diciendo, caerá en una responsabilidad internacional y las consecuencias son múltiples. Tal vez no va a haber una sentencia, pero definitivamente otra vez el Estado de Guatemala incumple con sus obligaciones internacionales. Esto repercute también en el clima de los negocios a nivel internacional. Esto pone al Estado de Guatemala otra vez frente a la comunidad internacional como un Estado que no cumple con sus obligaciones. Así es que el llamado es sumamente grave. Ahora, la sociedad guatemalteca lo dijo varias veces, las organizaciones de derechos humanos lo repitieron varias veces, que este proceso está lleno de errores, lleno de vicios legales, y ahora es la comunidad internacional quien también se está adhiriendo a esta posición. Así es que me parece que hay que tomar muy en serio esta petición. Creo que los escenarios de la Corte de Constitucionalidad estarían ya visualizados. Podría la Corte, como decía, repetir el proceso. Creo que está en la obligación de hacerlo, pero más que eso, creo que también repetir el proceso, pero interpretar la Constitución para dar nuevas reglas para el próximo proceso. Hay varias reglas que ya las han pedido también los jueces y las jueces. Con respecto a los derechos humanos, hoy, por ejemplo, el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala se unió a quienes exigen la anulación de los procesos de postulación y selección de magistrados. Lo solicitó a la Corte de Constitucionalidad que resuelva en el menor tiempo los recursos que continúan en impasse y que podrían evitar la toma de posición de los magistrados electos. Además, informó que con la serie de anomalías que poseen registradas estarían presentando una denuncia ante el Ministerio Público. Veamos. Le cité 8 o 9 de los vicios evidentemente notorios y anormales dentro de este proceso. Son las acciones que muchos grupos, incluso abogados en lo individual, han presentado a la Corte de Constitucionalidad, y es precisamente la Corte de Constitucionalidad, como ente máximo en esta materia, la que debe resolver precisamente para establecer la ilegalidad de este proceso. La denuncia, eso lo hacemos inmediatamente. Sí, hoy mismo puede ser. Por su parte, el presidente del Congreso de la República, Arístides Crespo, opinó que a ellos no les compete plantear la anulación de magistrados de salas de apelación y de Corte Suprema de Justicia. Y quien debe hacerlo es la Corte de Constitucionalidad. Pero eso no es un tema que corresponda al Congreso de la República. El Congreso de la República lo que hizo y puede hacer es elegir, porque eso deviene o proviene de una comisión de postulación que hizo un trabajo durante mucho tiempo y luego al Congreso enviaron nóminas para que eligiera. De tal manera que los planteamientos, lo que indica el Procurador de Derechos Humanos, debe ser planteado en una instancia correspondiente. Yo supondría que es la Corte de Constitucionalidad. Y al respecto a la renuncia de la magistrada Claudia Escobar Mejía por los vicios que se dio en la selección de los magistrados de la Corte de Apelaciones, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia dijo que el gobierno está ajeno a ese proceso y que se vulnera la honorabilidad de los comisionados. Nosotros como gobierno no vamos a emitir juicios de valor en este tema, corresponderá a las instancias correspondientes y el gobierno no ha tenido ninguna participación. Esto es, creería yo que con la intención de dañar la reputación del gobierno, el gobierno ha sido ajeno a todo este proceso.
Por eso es que nosotros hemos sido muy cuidadosos de emitir opinión. Eso es vulnerar la honorabilidad de los miembros de la comisión de postulación. Creería yo que es donde están representados los rectores, las universidades a través de los rectores. Creo que no tener los elementos para poder cimentar una denuncia de este tipo sin las pruebas correspondientes es vulnerar la honorabilidad de personas que han hecho su función como la ley lo establece. Y como lo mencionamos, diversas organizaciones internacionales se han unido y manifestado rechazo a la elección de magistrados e instan a repetir los procesos. La relatora especial de las Naciones Unidas, Gabriela Null, expresó a través de un comunicado de prensa que existe una seria preocupación ante los recientes procesos de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones de Guatemala, señalando que carecen de objetividad y transparencia, afectando la independencia judicial en el país. Por tanto, Naciones Unidas insta a que se repitan los procesos de selección de magistrados. Por otra parte, organizaciones internacionales como Fundación para el Debido Proceso, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Open Society Justice Initiative, entre otras, se unieron al sentir, indicando que tanto las comisiones de postulación como el Congreso de la República no han cumplido con los estándares de derecho internacionales y no acataron sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. En este último bloque vemos por lo menos 4 actitudes distintas de distintos actores de la escena nacional. El Procurador de Derechos Humanos, digamos, plegándose lo que piden varias organizaciones, Arístides Crespo, presidente del Congreso y miembro del Partido Patriota, diciendo nosotros no tenemos nada que ver, y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, que aunque el gobierno de nuevo dice que no tiene nada que ver, toma una actitud de defensa hacia los postuladores, principalmente los decanos. ¿Qué lecciones tenemos que sacar de ahí? Bueno, en primer lugar, el Procurador de los Derechos Humanos cumple con su mandato, la defensa del pueblo, y está reaccionando tal vez un poquito tarde, porque pudo haberlo hecho ya hace rato, pero qué bueno que lo haya hecho, me parece muy positivo y es parte de su mandato. Hablemos del Congreso, de Arístides Crespo. El Congreso de la República, Arístides Crespo, como presidente del Congreso de la República, me parece que su posición, con todo respeto, pero su posición lo que trata es de justificar la ilegalidad que cometió el Congreso. En primer lugar, el Congreso no respetó los plazos, pero el Congreso no respetó un principio básico del Congreso de la República en cualquier país del mundo, que es la deliberación, el principio deliberativo que es el Congreso de la República. Pero que digamos en forma, y es lo que ellos esgrimen, se cumplió. Pero es una aparente legalidad, porque las elecciones de segundo grado, como se llaman, están compuestas de 2 periodos. Uno en el que la comisión de postulación hace un primer filtro, pero ese primer filtro no es perfecto. En ese primer filtro, peor con todas las ilegalidades que ya existían. En ese primer filtro, por ejemplo, el juez de Santa Eulalia, que es un juez que ha estado deteniendo a dirigentes sociales, criminalizándolos, dirigentes que se oponen a una hidroeléctrica en Varías, lo hizo a cambio de la magistratura, porque él quería ser magistrado de sala y lo logró. Precisamente su negociación era meter preso a dirigentes a cambio de que a mí me nombren magistrado de sala. El Congreso de la República pudo haber jugado en teoría un segundo filtro, un papel también para supervisar el proceso. El primer filtro, comisiones de postulación; el segundo filtro, el Congreso. Pero que son, de nuevo, no son cosas que están, digamos, reguladas. Es el argumento que uno escucha de Líder y de Patriota es, no nos obliga la ley a hacerlo. Bueno, las comisiones de postulación se quedaron únicamente con la regulación del primer periodo, pero esos son principios que rigen todo el proceso, el principio de publicidad y el principio de transparencia, por ejemplo. Entonces el Congreso debió de haber sido más transparente y debió de haber permitido, mediante el principio de publicidad, que la sociedad opinara, además que los candidatos y candidatas a Corte Suprema de Justicia pasaran por una audiencia pública, que existiera posibilidad de que la sociedad les diera información al Congreso sobre los que no deberían de haber sido electos. Ramón, tenemos que seguir hablando más de esto, pero tenemos que ir primero a un corte comercial.